Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. Estoy saliendo a comprar comida, provisiones y golosinas quizás, porque en un par de días van a cerrar también esta parte de la ciudad. Todavía somos libres por 4 días más, así que vamos al supermercado. Voy a ir a uno grande que está un poco lejos, está a 2 kilómetros de mi barrio. Y en mi barrio hay supermercados pequeños, pero después como que los mercados están cerrados, muchos negocios están cerrados. Pero bueno, quiero ir a uno que está un poco más lejos, así como que tiene más cosas. Estoy Eso. hablando con Fei Chen. Ella es ciudadana china, se crió en Argentina y fue a Shanghai en el año 2020 para celebrar el Año Nuevo Chino, pero llegó la pandemia y tuvo que quedarse allí. Así que ahora, 2 años después, queremos saber cómo se encuentra y cómo es esta situación con la cuarentena obligatoria y el régimen cero casos que hay allí en esa zona. Fei, contame primero cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien ahora, después de 2 años que estoy viviendo acá, la verdad que ya me estoy acostumbrando. No pude volver porque, bueno, nunca se reabrió el país desde que cerraron, o sea, es como que la política de casos cero se empezó a aplicar, de hecho, desde 2020 hasta el día de hoy. En estos 2 años ha funcionado muy bien, o sea, acá internamente, o sea, por ejemplo, en 2020 o el 2021, que fueron años muy caóticos en el resto del mundo porque hubo muchos rebrotes, acá internamente se vivía como un mundo paralelo, ¿no? Como una realidad paralela, en donde no había COVID. O sea, la gente andaba libremente y no había, porque porque a veces como que se filtra, ¿no? Como siempre se filtra algún que otro caso y brota en algún que otra ciudad, pero siempre lo contienen en muy poco tiempo. O sea, apenas hay un caso, rastrean a todos, testean a todos los involucrados y cierran todas las zonas. Entonces, en muy poco tiempo, en 2 o 3 semanas, vuelve toda la normalidad. Entonces, como que en estos 2 años, la verdad que la política de casos ceros ha funcionado perfecto en el país. Por eso como que nunca hubo quejas con el tema de la política de casos ceros. La gente como todo el mundo estaba convencido de que es la política correcta, porque es la única forma que se evitó que se muriera mucha gente. Entiendo perfecto. ¿Y cómo fue el clic ese cuando empieza este nuevo rebrote y por lo tanto esa política empieza a afectar de una forma mucho más severa, no solo a la economía, sino también, bueno, al ánimo de las personas? Sí, porque en realidad lo que empezó a afectar primero es porque la nueva ola de Omicron desde Occidente, o sea, de los estudios y de los casos que se ven en muchos países, como que ya no es tan grave como las variantes anteriores. Entonces, ya se empezaba, ¿no?, a ver como voces acá internamente, como diciendo que quizás podríamos abrir, que ya está, porque si todo el resto del mundo ya abrieron sus fronteras y China sigue cerrada, es como que si bien se vive bien internamente, pero como que estamos aislados del resto del mundo. Entonces, como ya se empezaban con estas voces de reabrir, ¿no?, la economía y reabrir todo que se contagien todos, ya fue como en el mundo. Porque total, si ya la mayoría está vacunada. Pero después, el problema fue cuando impactó primero en Hong Kong, porque Hong Kong se abrió al mundo. Hong Kong directamente siguió los pasos de Occidente, se abrió, pero tenía la población, o sea, tenía baja tasas de vacunación, sobre todo en la gente, en la población mayor. Entonces, como que para Hong Kong le afectó, o sea, si bien como que no es tan, por eso es como que empezó una discusión interna de que no es tan cierto de que el Omicron no es tan fatal. O sea, que Omicron es igual a una gripe, porque aunque tenga la misma tasa de mortalidad que una gripe, como es 1000 veces más contagioso, si contagia, no es lo mismo la gripe que, por ejemplo, si contagia a 10 personas, a que si Omicron contagia a 10.000 personas. Entonces, como que no da lo mismo la cantidad de gente que muere. Por eso, como que en esta ola en Hong Kong murieron como 9.000 personas. La mayoría gente mayor, pero igual, como que no está bueno decir, bueno, que se mueran todos los mayores. Eh, y China, en realidad, para marzo, febrero, marzo, tenía más o menos, tiene una tasa de vacunación similar a la de Hong Kong. Y también en esa proporción similar en donde la gente mayor es la que no estaba vacunada. O sea, lo más afectado, digamos. O sea, la mayor cantidad de no vacunados era la gente mayor. ¿Y eso se sabe por Y qué? primero porque durante como estos 2 años no hubo casos, justamente como no había COVID internamente en el país, o sea, las primeras 2 dosis fueron obligatorias.
Entonces como que mucha gente se la dio porque sí o sí te la tenían que dar. Pero ya a partir de la tercera, el refuerzo que es súper necesario, en realidad mucha gente lo sintió innecesario. Acá nos están llegando, bueno, hemos visto diversos videos, se han viralizado con imágenes de la gente gritando en los Mm, edificios, que genera como mucho impacto, ¿no? Viéndolo desde lejos. ¿Qué tan mm. cierto es? ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Y cómo está tu zona? Sí, o sea, en Shanghái en realidad las medidas lo aplicaron tarde, ¿sí? Y lo aplicaron como, digamos que se descontroló porque se hizo todo demasiado tarde. Básicamente ese fue como el problema, cerrar, o sea, si querían cerrar, si querían hacer la política de casos ceros y querían cerrar la ciudad, lo tendrán que haber hecho antes de que realmente ya esté como esparcido por toda la ciudad. Una vez que casi toda la ciudad, o sea, no toda la ciudad, pero que con más o menos teníamos 20.000 a 30.000 casos diarios, con esa cantidad de gente, con esa cantidad de contagios, se volvió imposible de controlar. Y cuando ya se empieza ¿no? como a descompaginar, como que todo empieza a fallar, como que todos los eslabones empiezan a fallar. Entonces las primeras semanas fueron bastante caóticas. ¿Esas medidas funcionaron solo en las primeras semanas o siguen vigentes en este momento? No, ya cambiaron, porque, Ahí o va. sea, como que en las primeras 2 semanas hubo muchos escándalos con todos estos casos y también con gente que le faltaba comida, porque también parte del estrés y el malestar es que al cerrar la ciudad se dejó de funcionar en realidad gran parte de lo que es los deliveries, ¿no? Los envíos a domicilio. Y como los envíos no se pueden hacer y uno tampoco podía salir a la calle a comprar, entonces, ¿qué comías? Después de 2 semanas te quedaste sin comida en tu casa. Eso generó como mucho estrés al principio también. Todo eso, digamos, después, a partir de la tercera semana, o sea, siempre es como que detrás de un escándalo lo resuelven, detrás de un escándalo lo resuelven. El escándalo de los padres y los hijos también, hubo un escándalo y salió en las noticias y todo, y al final lo resolvieron. El escándalo de la mascota también, como mataron a un par de perros y después también hubo un escándalo en todas las redes sociales y toda la gente como estaba como furiosa, y después también cambiaron la política. Y después con el tema de la comida, como que en realidad se empezó a organizar compras vecinales, como que, o sea, como que no te traen, como es mucho trabajo para los pocos de libre que siguen funcionando, llevarle comida a cada una a la familia, cada uno con algo distinto, es como que se volvió imposible. Lo que se hace hoy en día es todo el compound, o sea, toda son como barrios privados, acá se maneja todo como barrios privados, todo el Bien. barrio, el pequeño barrio, claro, hacen una compra grupal. Entonces, como que eso también como que en la tercera semana ya se acomodó. Entonces, como que hoy por hoy no hay como falta de comida. Entonces, eso como que relajó bastante los ánimos de la gran mayoría, porque si no te falta comida, ya no es tan grave. Como que ya cada uno como que se hacen las compras, digamos, de lo que necesitan. A su vez, el gobierno lleva víveres Sí, para las familias. ¿Qué cosas sí. le llevan cada cuántos días? Eso también, bueno, es parte de las críticas que hay, porque es como que no se sabe bien cómo se organizan, nadie entiende bien por qué en algunos barrios funciona mejor y en otros barrios funciona pésimamente mal, porque, por ejemplo, en donde vivo yo y en algunos otros barrios, por algún motivo, pareciera que la administración local, la administración de estas zonas, funciona bien. Entonces, recibimos buenas cantidades de subsidios, o sea, cajas y cajas, o sea, por semana creo que me llegan 2 cajas y cosas muy variadas, entre carne, pollo, verdura, leche, arroz, fideo, todo lo que necesite, aceite, condimentos, ¿Eso de forma eh, gratuita? totalmente gratuito, a todas las familias. Ujú. Claro, y después a otros barrios donde quizás no funcionan bien, les llegan pocas cosas, le llegaron muy pocas veces, hubo escándalos de corrupción también en esos barrios, entonces como que, claro, la ciudad es tan grande, hay como entre 25 a 30 millones de habitantes, en realidad es el tamaño que tienen de muchos países. Es el tamaño de un país, entonces como que es difícil, ¿no? También controlar y que todos, en todos los barrios, en cada uno de los lugares salga bien, porque con que en un par de lugares las cosas se manejen mal y salgan mal, ya se vuelve un escándalo, porque claro, es como que una cosa es escuchar como casos de distintas provincias de un país, ¿no? Problemas que tienen distintas provincias de un país, y otra cosa es escuchar distintos escándalos de una sola ciudad. Entonces pareciera que las cosas están saliendo totalmente mal, pero claro, es que es tan grande esta ciudad y hay tanta gente que en determinados lugares las cosas funcionan, efectivamente funciona mal, hay escándalos de corrupción también,
y en medio, y además, o sea, lo que a la gente más bronca le da es que haya corrupción en medio de una crisis. Vos tenés un canal de YouTube que tiene, bueno, miles de visitas, donde precisamente, además de la función primaria que era enseñar chino a los hispanohablantes, también lo has dedicado en el último tiempo un poco a desvelar ciertas noticias o quizás casos que, como bien decía, se convierten en un escándalo a nivel internacional y explicar un poco el otro lado de la noticia Exacto. y en primera persona viviendo ahí. ¿Qué repercusiones has tenido en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que, bueno, allí hay un rebrote y quizás desde Occidente ya empezamos a despedirnos de la pandemia? Sí, quizás siento que también, o sea, obviamente depende del público, de si la gente mira o no el video, porque no todo el mundo se sienta a mirarlo con atención, o la gente quizás no entiende exactamente, no digo todo el mundo, pero como que a veces leyendo los comentarios te das cuenta que hay gente que no vio el video, o no lo entendió, o lo interpretó como quiso también, porque si bien yo hago como una crítica objetiva de lo que sucede, pero también hay como un motivo, ¿no? Hay una explicación detrás de, o qué sucede realmente detrás de las imágenes sueltas que uno ve en las prensa, muchas las no solo en prensa, sino como en cuentas, porque hay gente que se dedica a hacer como poner videos virales nada más. Entonces, como que muchas de esas cosas terminan siendo fake news porque son imágenes y videos sacados de contexto. O sea, no explican absolutamente nada, no explican ni qué pasó antes ni qué pasó después, si realmente pasó en Shanghái o son imágenes sueltas de internet. Y te lo ponen todo como, bueno, esta es la crisis de Shanghái, cuando en realidad la crisis es mucho más complejo, ¿no? De explicar que realmente hubo como una mala organización, que hubo tales problemas, tales se resolvieron, tales aún no. Es como, tiene muchas más aristas, tiene muchas más cosas para analizar que simplemente poner las imágenes más llamativas, que no se relaciona nada con nada y que tampoco te está explicando nada. Más que cualquier otra preocupación, porque después sí uno se preocupa por el trabajo, el no sé qué, pero lo más importante era la comida. Una vez que se resolvió el tema de la comida, creo que los ánimos también bajaron un poco, pero bueno, y después obviamente está el estrés de cada uno con la parte laboral y también el estrés también de ver las noticias todos los días, porque cuando ves que los casos siguen siendo altos, porque hoy en día creo que estamos con 11.000, 15.000, no sé, casos por día, si bien han bajado, pero sabemos que hasta que no llegue a 0 casos no van a abrir. Entonces, al ver la noticia todos los días que todavía hay tantos casos, como que no ves un horizonte, ¿no? De cuándo termina esto. Y sobre todo, por ejemplo, en los barrios, como son todos barrios privados, si en tu barrio privado hay casos positivos, es como que a partir del día que hubo un positivo se cuentan 14 días más. ¿Sabes que hay que hacer 14 días más de cuarentenas? Hay barrios que no, hay barrios desde que hace bastante que ya no tienen ningún caso positivo. Entonces vos sabés que esos barrios, el día que decían abrir y levantar, ellos van a ser los primeros en salir. De hecho, ya hay barrios que ya abrieron y ya la gente puede salir a comprar cosas y ya pueden salir. Pero en el mío todos los días hay casos positivos. Y todos los días No con los toca vecinos les todavía. escribimos como, oh, 14 días más, oh, 14 días más, y así, viste, como, oh, otra vez 14 días más. Me gusta que te lo tomes Este, con humor igual. Fey, sí, si se levantan estas medidas, a pesar de que, como decís, el horizonte no se ve todavía, ¿tenés idea de volver para Sudamérica o bueno, ya te resignaste a instalarte? eso es una muy buena pregunta, porque en realidad, o sea, tengo que volver a Argentina y me gustaría volver también, pero no es un tema tanto de la cuarentena de la ciudad, porque también es la política nacional, porque al país, al estar cerrados, no hay vuelos. O sea, no es que no hay pocos vuelos, y como hay pocos vuelos, los precios están por los cielos. Entonces, un pasaje que normalmente, quizás, que ya a uno le cuesta, ¿no? Pagar un pasaje de lo que sale ir de Argentina a China, sale como $2.000, ahora están 5.000, 6.000 o más. O sea, es como que mientras más escasos sean, más caros están los vuelos. Entonces, eso para mí también es como un gran problema. O sea, hasta que no se normalicen los vuelos, están medio impagables. Nada, por eso como que también me estanqué mucho tiempo acá, como que no decidí irme. Y también como viendo, primero porque en estos 2 años hubo como mucho rebrote en América Latina, en Argentina, ¿no? Y ahora está la crisis. Bueno, ahora la crisis va a ser internacional, porque en China también vamos a tener crisis económica.
Entonces, también ¿no? por el tema de la crisis por un lado, y por el tema de los rebrotes, y por como un montón, y por los caros que están los pasajes, como que los fui postergando.